Aquí tenemos una de las ironías más grandes de la historia. El hombre que todos asociamos con el descubrimiento de América, Cristóbal Colón, murió sin tener la más mínima idea de la verdadera dimensión de su hallazgo. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, vamos a desentrañar esta historia. Para empezar, hay que derribar el mito más común de todos. Seguramente hemos escuchado 1000 veces la historia de que Colón fue este visionario solitario luchando contra un mundo que creía que la Tierra era plana y que su viaje lo demostró de una vez por todas. Pues nada que ver, eso es completamente falso. Es un cuento que se hizo muy popular mucho después, por allá en el siglo XIX, gracias al escritor Washington Irving. La gente educada del siglo XV, como los académicos de la Universidad de Salamanca a los que Colón consultó, sabían perfectamente que la Tierra era esférica. El debate real, la discusión importante, no era sobre la forma del planeta. El verdadero desacuerdo científico y la razón por la que los expertos rechazaron su plan al principio era sobre su tamaño. Y en eso, los expertos tenían toda la razón, y Colón estaba, digamos, espectacularmente equivocado. Y esto nos lleva directo al corazón del asunto, el tremendo error de cálculo de Colón, un error que, irónicamente, terminaría cambiando el mundo para siempre. Miren, todo su plan se sostenía sobre dos ideas que estaban, pues, malísimas. Primero, él calculó que la circunferencia de la Tierra era muchísimo más pequeña de lo que es en realidad. Y segundo, pensaba que el continente de Eurasia era mucho más ancho, o sea que se extendía muchísimo más hacia el este. Básicamente, agarró los peores datos que había y armó el rompecabezas como le convenía. Y claro, si sumas esos dos errores garrafales, ¿qué obtienes? Pues una conclusión súper conveniente para él, que lugares como Zipango, o sea Japón, y las costas de China estaban ahí nomás, a un viajecito corto cruzando el Atlántico, cuestión de unas pocas semanas. Y esta tabla es genial porque nos muestra la enorme desconexión que había. El mapa que Colón tenía en su cabeza, muy influenciado por cartógrafos como Toscanelli, le decía que iba a encontrar Japón. Pero donde él esperaba ver Japón, estaban en realidad las Bahamas. Él pensó que Cuba era parte del continente asiático, que ya había llegado a las afueras de las Indias. La realidad era un hemisferio entero con el que nadie contaba. Y aquí hay un detalle fascinante que ayuda a entender de dónde venía parte de ese error tan grande. Parece que una de sus fuentes principales era un texto de astronomía árabe que estaba mal traducido. Y en esa traducción, al convertir las unidades de distancia, un error hizo que el planeta pareciera casi un 25% más chico de lo que es. Un pequeño error de traducción con consecuencias gigantescas. Pero el error de cálculo es solo una parte de la historia. La otra, y quizá la más poderosa, es la psicología. O sea, ¿por qué se aferró tanto a su idea, incluso cuando toda la evidencia le gritaba en la cara que estaba en otro lado? El sacerdote Bartolomé de las Casas, que vivió en esa misma época, lo resumió a la perfección. Él escribió esto sobre Colón y básicamente describe lo que hoy llamamos sesgo de confirmación. En esencia, cuando una persona desea algo con mucha fuerza, empieza a ver señales por todos lados que le confirman que tiene razón. Colón veía lo que quería ver y cada cosa que encontraba era para él una prueba irrefutable de que estaba en Asia. Y esta cronología es la prueba. En cada viaje, en vez de adaptar su teoría a la nueva información, forzaba la realidad para que encajara en su teoría. Primero insistió en que Cuba era Japón. Luego llegó al punto de obligar a su tripulación a firmar un juramento de que Cuba era parte del continente asiático. Y ya al final, cuando se topa con la inmensidad de Sudamérica, ¿qué hace? Se inventa una teoría rarísima de que la Tierra tiene forma de pera y que eso era el paraíso terrenal. Cualquier cosa con tal de no admitir su error. Así murió, en 1506, completamente aferrado a su idea original. Para que el mundo entendiera lo que realmente se había encontrado, no bastaba con navegar, hacía falta una revolución mental, lo que el historiador Edmundo Gorman llamó la invención de un continente. Este es un punto clave, ¿eh? Una cosa es toparse con una masa de tierra, y otra muy distinta es inventar el concepto de un nuevo continente, una cuarta parte del mundo que no encajaba en la visión tradicional de Europa, Asia y África. Esa idea tuvo que ser construida, debatida y finalmente aceptada. Y aquí es donde la historia da un giro. Mientras Colón intentaba forzar la realidad para que encajara en su viejo mapa, otro explorador, Américo Vespucio, comenzó a analizar la evidencia con una mente mucho más abierta. Miren la diferencia. Colón sí llegó a hablar de un otro mundo, pero para él siempre fue una extensión desconocida de Asia. Vespucio, en cambio, acuñó la idea radical de un mundus novus, un mundo nuevo.
No una parte de los continentes conocidos, sino una entidad geográfica completamente separada. Esa fue la diferencia clave. Entonces, con estas dos ideas compitiendo, ¿cómo se decidió finalmente la historia? ¿Y cómo obtuvo su nombre este nuevo mundo? Fue la idea de Vespucio, la más audaz y la que mejor se ajustaba a la creciente evidencia de los viajes, la que capturó la imaginación europea y ganó el debate intelectual de la época. Y el año clave, el momento en que todo esto se solidificó en un mapa, fue 1507. Ese año, un respetado cartógrafo alemán, Martin Waldseemüller, publicó un mapa revolucionario. Basándose en las cartas de Vespucio, propuso nombrar a esta nueva masa continental América, la versión latinizada del nombre de Américo. Y el nombre se quedó para siempre. Y así, la historia se cierra con una paradoja fascinante. Colón murió aferrado a un magnífico error, pero fue ese error, esa convicción inquebrantable la que lo impulsó a través del océano y, sin quererlo, cambió el curso de la historia humana. Esto nos deja con una pregunta final. ¿Puede la convicción de una persona, incluso cuando esté equivocada, cambiar el mapa del mundo para siempre?